Bien, en esta ocasión quiero que empecemos a trabajar con tablas en HTML. El concepto de tablas en HTML pues es una forma para organizar un conjunto de datos y que sea más legible a la hora de interpretarlos. Bien, para que podamos empezar pues vamos a crear un nuevo archivo. Podemos hacerlo desde el menú de Visual Code o simplemente presionando la combinación de teclas Control más N. Bien, ya tenemos un archivo nuevo creado. Vamos a guardar ese archivo. Siempre menú de Visual Code. Podemos simplemente dar clic acá o presionar la combinación de teclas Control más S. Voy a presionar Control más S y me pide dónde quiero guardarlo. El nombre pues lo voy a guardar en escritorio y el nombre que le voy a dar va a ser en este caso pues tablas. Y el archivo lo voy a guardar con extensión HTML. Bien, pues ya tengo creado mi archivo tablas.html y ahora lo que vamos a hacer es crear la estructura de nuestro documento HTML. En el video anterior yo les mencionaba que Visual Code nos ofrece una herramienta de autocompletado. Esta herramienta se conoce como Emmet. Entonces, para trabajar con Emmet, pues simplemente, para hacer la estructura con Emmet, simplemente es HTML 2.5, me parece ahí. HTML 2.5, presiono Enter y automáticamente ya me crea toda la estructura de HTML. Voy a poner como título entonces tabla. Esto va a ser lo que va a aparecer en la pestaña del navegador. Voy a guardar ese archivo. Voy a escritorio donde lo guardé, si se fijan se encuentra ahí. Y listo. Voy a tirar esto hacia acá. Ya lo tengo en esta parte de aquí. Sí, si ustedes se fijan me dice tablas. Ok. Listo, ya podemos empezar a trabajar con las tablas. Ok, vamos a empezar con, dentro del body vamos a empezar a crear nuestra primera etiqueta, que es la etiqueta de table o table, como usted le quiere decir. Es la que define que estamos trabajando con una tabla. Entonces, dentro de la etiqueta table voy a definir entonces mi primera fila. ¿Cómo definimos una fila en HTML dentro de una tabla? Pues presionamos la tecla, perdón, presionamos o escribimos la etiqueta tr. La etiqueta tr significa, la etiqueta tr significa table row, es lo que significa la etiqueta tr, o lo que es igual filas de tabla. Entonces escribo tr y ya he estructurado mi primera fila. Dentro de esa fila lo que voy a hacer es escribir o insertar o crear mi primera celda. La etiqueta que voy a utilizar para crear mi primera celda es table data, o lo que es datos de tabla o abreviado TD. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera celda. Ok, a esa celda le voy a poner como, por ejemplo, le voy a poner como texto celda 1, como dato, celda 1 de la fila 1. ¿Sí? Si yo guardo este archivo y actualizo mi navegador donde tengo el archivo, si ustedes se fijan ya me aparece celda 1, fila 1. Pero ¿dónde se encuentra la tabla? Si ustedes se fijan ahí no hay ninguna línea que se asemeje a una tabla. Voy a agregar una nueva columna, perdón, una nueva celda y voy a ponerle celda 2 de la fila 1. ¿Sí? Entonces en este caso ya tengo dos celdas. Si yo actualizo, me aparece la celda 1 y la celda 2. Si yo quiero que esto tenga un aspecto más a una tabla, porque en este caso lo único que estoy viendo es texto revuelto, por decirlo así, pues voy a modificar o voy a decirle que tenga unos bordes. Entonces seguido de la etiqueta table voy a escribir table border igual entre comillas 1, tener que tenga un píxel. Guardo ese archivo y listo, ahora ya me aparece más semejante a una tabla. Voy a agregar entonces una nueva fila y más columnas o más celdas. Cuando yo quiero agregar una nueva fila, si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo creado mi primera fila y la delimito con esta con esta etiqueta, la etiqueta tr, y pues cierro esa fila con la etiqueta de cierre de tr. Y las etiquetas td lo que hacen es crearnos una celda. Aquí tengo una celda y aquí tengo otra celda. Entonces ustedes se fijan, celda 1, fila 1, celda 2, fila 2. Si yo quiero agregar una nueva fila a mi tabla, pues
fuera de esas dos etiquetas que escribí, porque esto delimita mi primera fila, yo voy a crear otra nueva fila, TR, y dentro de esa nueva fila voy a crear más celdas. TD, voy a decir celda 1 de la fila 2 y voy a crear otra nueva celda, entonces voy a decir celda 2 de la fila 2. Entonces en este caso guardo ese archivo y ya me aparecería entonces en la parte de abajo, me aparecería celda 2 de la fila 1, perdón, celda 1 de la fila 2 y celda 2 de la fila 2. Si yo actualizo mi navegador, pues efectivamente es lo que me aparece. Si yo quiero seguir agregando más filas y más celdas, el mismo proceso. Escribo una nueva fila, escribo una celda, en este caso sería celda 1 de la fila 3, agrego una nueva celda, celda 2 de la fila 3, ¿sí? Entonces guardo ese archivo, control más S, actualizo y el mismo resultado, ¿sí? Si ustedes se fijan, para agregar una nueva fila a mi tabla, la etiqueta que yo utilizo para agregar una nueva fila a mi tabla es la etiqueta TR, Table Row, ¿sí? Perdón, una nueva fila a mi tabla es la etiqueta TR, Table Row. Abro esa etiqueta, esa fila y la cierro, y lo que está dentro de esa etiqueta Table Row pues son las celdas que yo estoy escribiendo acá, lo que me aparece acá, ¿sí? Entonces todo esto que me aparece acá, pertenece entonces a este primer TR, ¿sí? Me pertenece a este primer TR. Entonces lo siguiente, yo inserto una nueva fila también con sus celdas, y es esto que tengo en esta parte de acá, ¿sí? Es esto que tengo en esta parte de acá. Entonces igual mismo procedimiento, inserto una nueva fila y pues me aparece esto que tengo acá, ¿sí? Mi procedimiento es el mismo. Ahora bien, yo lo que quiero es que en esta tabla pues me aparezca una especie de encabezado. La etiqueta para insertar un encabezado en una tabla es la etiqueta TH. La etiqueta TH es Table Header. Lo que estamos diciendo es un encabezado de tabla. Pues ¿a dónde voy a escribir esa etiqueta? Justo después de la etiqueta Table. Entonces escribo Table TH y dentro de esa voy a escribir tabla. Guardo ese archivo, actualizo, y si ustedes se fijan ya me aparece en esta parte de aquí en negrita, ¿sí? Y me aparece el encabezado tabla. Algo que de observar, me aparece tabla pero solo me está tomando una columna de esa tabla. Yo lo que quiero es que me tome todas estas dos columnas, como que me parezca centrado eso. ¿Cómo hago eso? Pues voy a decirle que tome o que abarque, por decirlo así, dos columnas de esa tabla. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues voy a escribir la siguiente instrucción, que es callspan igual, entre comillas, voy a decirle que voy a tomar dos celdas, ¿sí? ¿Cuántas celdas tenemos acá? Una, dos. Entonces quiero que quede de esa forma como centrado. Guardo ese archivo. Si yo lo actualizo, pues me está tomando dos celdas de esa tabla, ¿sí? Entonces si yo no le quitara el parte del callspan, pues si yo borro esta parte del callspan y actualizo de nuevo, pues se devuelve y me toma simplemente una fila o una columna, perdón, de mi tabla. Entonces voy a escribirlo, actualizo, guardo mi archivo, actualizo mi navegador y ya me aparece tomándome las dos tablas, ¿sí? Similar a lo que hicimos con el callspan, al tomar pues cierta cantidad de columnas para que nos aparezca nuestro header, nuestro encabezado de la tabla, yo de igual forma puedo tomar, aquí lo que hicimos fue tomar dos columnas, pero de igual forma yo puedo hacer que yo puedo tomar dos o más filas, ¿sí? Yo puedo tomar dos o más filas. Por ejemplo, voy a crear una fila más y voy a ponerle a esta fila TD, le voy a poner celda 1 de la fila 4, voy a agregar una más, TD celda 2 de la fila 4, voy a guardar el archivo, actualizo y ya me aparece ahí. Voy a agregar una nueva fila más, TR y otro TD, y voy a decir celda 1 de la fila 5.
Voy a guardar, actualizo y la voy a dejar solo así. Lo que quiero es que en este espacio que me quedó vacío acá, voy a hacer que esta fila, perdón, esta celda me tome también este espacio que queda acá, es decir, que me quede de esta forma, ¿sí? Que me quede de esta forma. Voy a combinar estas dos celdas que están acá. ¿Cómo hago eso? Pues voy a hacerlo de la siguiente forma. Si ustedes se fijan, es celda 2 fila 4, celda 2 fila 4, y voy a utilizar similar a este, al call span. En este caso, call span es de column, esto estamos tocando la columna, estamos tomando dos columnas, ¿sí? De esa tabla. Entonces con el row span lo que voy a hacer es tomar dos celdas, o en este caso dos filas de esa columna. Entonces yo digo td row span igual entre comillas, bueno, voy a tomar dos. Entonces actualizo, guardo, perdón, actualizo, y si se fijan me acaba de tomar dos filas o dos celdas de esa tabla. ¿Por qué razón es que yo no escribí en esta parte de acá otro td, digamos celda 2 de la fila 5? Porque desde ya les anticipo que me va a escribir en esta parte de acá, o sea que me va a distorsionar la tabla. Cuando yo actualizo, si ustedes se fijan, pues me escribe me escribe sobre a la derecha esa celda que acabo de escribir. Entonces, como el otro día teníamos contemplado cómo sería el diseño de esa tabla, pues yo por eso no la escribí, porque yo lo que quería es que esta celda pues me apareciera combinada. Si yo pudiera modificar pues esta celda para escribir datos por ejemplo reales, no sé, pues podría modificar simplemente la parte del texto. Esto solo es un pequeño ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo funcionan las tablas y para que ustedes de igual forma se vayan entrando un poquito más a la configuración tanto de la combinación de celdas por columna o por filas. Otra cosa que les quería mostrar es que pues ustedes tengan o decirles de alguna forma que ustedes formen una conducta autodidacta. Un sitio que quiero recomendarles es pues yo lo que hago siempre es a la hora de investigar pues buscar en diferentes lugares para ver de qué forma pues puedo verificar la información que encuentro ahí, y pues me topé con este sitio web que es muy interesante. Puse pues tablas en HTML y en este sitio ustedes van a poder encontrar varios ejemplos con tablas. Además de eso, ahí les aparece también cómo se define una tabla, que es el ejemplo que acabamos de ver con table, la etiqueta table, y que cada fila se define con un tr, lo que les mencionaba. Los encabezados aparece el th, el table header, aparece la etiqueta td que se define una celda. Bueno, muchos ejemplos ahí, y pues ustedes de igual forma ustedes los pueden probar. Si ustedes fijan ahí, se intentarlo tú mismo y les aparece el ejemplo. En este caso, si ustedes fijan, no les aparece la delimitación de las tablas, pero si yo quisiera, pues inclusive yo puedo modificar acá para que table 1 por ejemplo, ¿sí? Voy a darle run y si ustedes se fijan, pues ya me aparece la tablita. Yo puedo trabajar con este especie de editor online de código HTML y es muy entretenido a la hora de aprender. Les aparecen varios ejemplos ahí de tablas, ¿sí? Inténtalo tú mismo y si ustedes se fijan, muchas cosas interesantes en este sitio web. Los invito a que ustedes pierdan el miedo a la hora de investigar en Google. Google es una herramienta, internet en sí mejor dicho, es una herramienta muy importante a la hora de trabajar con diseño web, con programación o cualquier otra clase, y se las recomiendo para que ustedes formen esa conducta investigadora y que pues no tengan ningún problema. A la hora de programar o trabajar con cualquier tipo de asignatura, en este caso diseño web, pues la parte de que ustedes deben de formar es eso de investigar siempre, buscar actualizarse. Así que espero que hayan entendido un poco el tema de las tablas. Les repito que este solo es un ejemplo para que ustedes puedan entender de mejor forma cómo es que funcionan las tablas, de qué forma definimos una fila o una columna, y de qué forma pues combinamos columnas y de qué forma combinamos filas. Repito de nuevo, solo es un ejemplo vago, por decirlo de alguna forma, y
¿Tiene mucha aplicabilidad? Sí. Más adelantito espero que podamos combinar o introducir bueno, en este caso no solamente podemos introducir texto en una tabla, podemos introducir imágenes, bueno, diferentes cosas que podemos introducir en cada celda. No simplemente podemos introducir imágenes. Así que por mí eso es todo y espero que les haya servido. Cualquier cosa me lo hacen saber por WhatsApp o por aquí mismo por los comentarios ahí abajo en YouTube. Solamente y muchas gracias por prestar atención.